Programa 1. Multiplicación y división de números con signo. Viajemos en el tiempo. Estamos en Inglaterra en el año 1759, durante el llamado Siglo de las Luces, época de grandes avances en el campo del conocimiento. Francis Maceres, un matemático inglés de la época, intenta resolver ciertos problemas aritméticos, pero no encuentra una solución que le parezca satisfactoria. Los números negativos enturbian la naturaleza de las ecuaciones y oscurecen cosas que son, en su naturaleza, accesiblemente obvias y simples. Es debido a esta naturaleza oscura y misteriosa que sostengo que los números negativos no existen. Otros matemáticos de esta época fueron más osados y propusieron que estos números podían ser usados durante los cálculos siempre y cuando desaparecieran una vez conseguido el resultado. Hubo épocas en las que las operaciones de números con signo, o sea, números positivos y negativos, ocasionaban dolores de cabeza a los matemáticos. Hoy en día, estas operaciones nos ayudan en diferentes situaciones de la vida. A continuación veremos cómo realizar multiplicaciones y divisiones de números con signo. Pero antes, repasemos brevemente qué son los números positivos y los negativos. Los números positivos y negativos están presentes en muchas cosas que hacemos. Sin embargo, no siempre podemos trasladarlos de una forma sencilla a la vida diaria. Por ejemplo, cuando contamos. Aquí tenemos 5 vacas. Pueden irse 1, 2, 3, 4, 5. Pero no pueden irse 8. Es decir, que en una situación como esta no podemos tener menos 3 vacas. Es en este sentido que algunas culturas consideraron los números negativos como absurdos. Esto no implica que no tengan aplicación en la solución de problemas. Los números negativos están asociados a la medición de temperaturas, es decir, para indicar que la temperatura está sobre o bajo cero. También se utilizan para referirse a la altitud y a la profundidad sobre y debajo del nivel del mar, respectivamente. Hemos aprendido a realizar sumas y restas de números con signo. Ahora veremos otro tipo de operaciones. Comencemos por la multiplicación. Para recordar la regla de los signos, el poeta francés Jean-Hervé Bazin escribió: así como menos por menos es más, los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos. ¿Cómo funcionan las multiplicaciones entre números con signo? Podría decirse que un número negativo es lo mismo que un número positivo multiplicado por menos 1. Así que podríamos expresar el producto de dos números negativos de la siguiente manera. La pregunta sería entonces, ¿qué pasa si multiplicamos menos 1 por menos 1? La solución a este problema se ha adoptado por convención. Menos 1 por menos 1 da más 1. Veamos un poco más acerca de las multiplicaciones de números con signo. Imaginen que caminan por una recta numérica. Multiplicar por números positivos, por ejemplo 2 por 3, sería como dar 2 pasos 3 veces. Multiplicar un número negativo por uno positivo, por ejemplo, menos 2 por 3, sería como dar 3 pasos 2 veces, pero en la otra dirección. Finalmente, multiplicar dos números negativos, menos 2 por menos 3, sería como dar 2 pasos 3 veces en dirección de los números positivos, pero en este caso de espaldas, viendo hacia los números negativos. Para resolver operaciones de números enteros con signo, podemos hacerlas por medio de sus valores absolutos. Después, utilizamos la regla de los signos para determinar si el resultado es negativo o positivo.
Recuerden que el valor absoluto de un número es su valor numérico independiente de su signo. En otras sesiones aprendimos que los números con signos también sirven para hacer cálculos relacionados con el comercio, como saldos y deudas. Esta es una idea muy antigua. Veamos dónde surgió y cómo funciona. 200 años antes de nuestra era, los mercaderes chinos transportaban barras numéricas hechas de bambú, marfil o hierro para utilizarlas como instrumentos de cálculo. Tenían dos conjuntos de barras, uno pintado de rojo que representaba números positivos y otro de negro para los números negativos. Para hacer cuentas con estas barras usaban un tablero con cuadros. Si ponían una barra en el primer cuadro representaba 1 y si ponían una barra en el siguiente representaba 10. Hacían cálculos moviendo las barras de un cuadro a otro. Una de las reglas para mover las barras era que las barras negras cancelaban a las rojas y el resultado era 0. De este modo, si tenían una de cada color, roja y negra, podían quitarlas del tablero. Este método se usaba sobre todo para cálculos comerciales. Ya hemos revisado algunos de los conceptos relacionados con las multiplicaciones de números con signo. Ahora toca el turno de revisar las divisiones. Para entender cómo funciona la división de números con signo, podemos recordar que esta operación es la inversa de la multiplicación. Hemos visto que el producto de dos números negativos es un número positivo. Entonces, el cociente de un número positivo dividido por uno negativo debe ser negativo. Estos ejemplos nos muestran la relación entre la multiplicación y la división de números con signo. Podemos hacer la división entre números con diferentes signos con sus valores absolutos y después encontrar el signo que corresponde por medio de la regla de los signos. Tanto la multiplicación como la división de números con signo tienen sus propias reglas. Estas reglas sirven para que podamos resolver las operaciones de manera correcta y más sencilla. Por ahora me despido. Hasta la próxima.